Ya. Y pues estaba dando carnaval hoy y ayer yo estaba sentado así en la casa, después que yo siempre me pongo a leer la Biblia ahí, tras Tatiana, yo estaba así, y entonces después tuve una visión ahí, que el Señor me decía que Él está enojado con su pueblo, con la iglesia, y así vienen a los carnavales cristianos, así adentro carnavaleando. Y el Señor me decía, ¿tú sabes por qué la iglesia es tan vacía? Los hermanos no quieren venir para la iglesia, están en carnaval, están saltando. Y veía así diferentes caras, así, yo no la conozco, yo no conozco a él, pero lo veía carnavaleando así, y el Señor me decía, aquí no con la iglesia, porque están carnavaleando. Después viene el juicio, después se están hermanos, pero están carnavaleando los hermanos, y usted está hablando de carnaval. La iglesia está, después tú lo ves en la iglesia montando en el altar, me decía, y cantando y haciendo cosas, y están en carnaval. Después que pasan los 4 días, vienen a la iglesia ministrando. Eso es lo triste, hermano José. Porque el pueblo de Israel, después que vio la gloria de Dios, después que Dios los sacó con mano poderosa del pueblo de Egipto, después que ellos prometieron que iban a ser obedientes a Dios y que iban a hacer todo lo que Jehová mandara, ellos lo harían. Ellos se dieron a la tarea de, en el capítulo 32 de Éxodo, de irse al carnaval y de pensar que Dios era como los demás dioses, que era como este dios Apis de Egipto, o como los demás dioses de las otras naciones, donde esos dioses lo que exigen son orgías, inmoralidades y toda clase de depravaciones. Y ellos se fueron como lo dice el capítulo 32, versículo 6, madrugaron para carnavalear ese día. Madrugaron para ofrecer sus sacrificios, sus holocaustos, supuestamente a Jehová, al becerro que ellos llamaron Jehová, y a regocijarse o a jugar, como dice 1 Corintios 17. Pero esa jugadera, como decía antes, no tiene que ver con los juegos inocentes de niños, ¿verdad? Tiene que ver con toda clase de orgías y depravaciones y toda clase de prácticas que no tenían nada que ver con Dios, ni con Jehová Dios de los ejércitos. Sin embargo, nosotros sabemos y conocemos la historia, cuál fue la respuesta de Dios a ese tipo de comportamiento. ¿Qué Dios hizo? Dios envió entonces su castigo y su justa retribución a aquellos que estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y en el versículo 23, para ir un poquito más rápido, del capítulo 32 de Éxodo, dice 32:23, porque dijeron, haynos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Aquí está explicando a Aarón qué fue lo que él hizo. Y entonces dice, yo le respondí, dice Aarón, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y yo lo eché en el fuego y salió el becerro, así, por obra así de la nada, por obra mágica, salió el becerro. Se sabe que ellos tuvieron que haberle dado la forma. Ellos lo formaron, lo crearon. Pero dice Aarón, yo eché el oro en el fuego y salió el becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, porque lamentablemente el pueblo está como está, porque aquellos que tienen que hablar lo están permitiendo. Aarón tenía que haberse parado firme y decir, no, esto no es de Dios, Dios nos sacó a nosotros de esto, nosotros no vamos a volver a las costumbres que tenían las naciones allá en Egipto. Mira cómo Dios les derramó juicio a ellos allá, nosotros no queremos juicio acá. Pero él dijo, no, yo me voy a conformar al pueblo. Lo que el pueblo diga es lo que yo voy a hacer. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Y este es el llamado que
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Déjeme decirle que si usted participa del carnaval, usted está cometiendo un gran pecado ante los ojos de Dios. Pero yo subiré ahora a Jehová, y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y en el versículo 33 dice: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ven pues ahora y lleva a este pueblo donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. Nosotros conocemos la historia, pero es un gran pecado participar del carnaval. Es una fiesta que Dios abomina. Amén. Es una fiesta que Dios aborrece. Seguimos con un poco de historia, lo que es la historia. Bien, tal como conocemos hoy día, el carnaval, o tal como lo conocemos hoy en día, el carnaval es una continuidad de los antiguos saturnales, las festividades romanas que se celebraban en honor al dios ¿qué? Saturno. A raíz de la expansión del cristianismo fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre de carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse de comer carne y de llevar una vida licenciosa durante el tiempo de la Cuaresma. Una de las historias o de las explicaciones que se dan al origen del carnaval, se dice que en los tiempos de la Edad Media era tan difícil o eran tan estrictos la iglesia tradicional romana en cuanto a los ayunos y en cuanto a la prohibición de comer carne y abstenerse de todo lo carnal durante el periodo de la Cuaresma, que duraba 40 días, que se daba permiso antes de ese periodo de Cuaresma a un periodo que se le llamaba carnaval, donde se despedían de la carne. Pero ¿cómo se despedían de la carne? Con toda clase de carnalidad. Es como aquel que dice: voy a ayunar por 40 días, y como voy a ayunar por 40 días, pues antes de esos 40 días me voy a atragantar, bien atragantado, y voy a comer de todo lo que pueda porque voy a ayunar por 40 días. Ese era el mismo espíritu que existía en esos tiempos antes de la celebración cuaresmal católica. Como tenían que abstenerse por 40 días de todo tipo de carne y de obras de la carne y de inmoralidad, ellos sacaban esos días para dar rienda suelta a todas las cosas inimaginables y todas las perversiones, y para saciarse bien saciado de toda su carnalidad, para que supuestamente entonces estar listo para 40 días de abstención. Eran 3 días de celebración a lo grande, en lo que casi todo estaba permitido. De ahí uno de los motivos de ir disfrazados, de ahí vienen los disfraces, las máscaras, el taparse el rostro y salvaguardar el anonimato. En estos días de carnaval, aquí en Panamá y en muchas partes del mundo, salen a la calle, créanme que no solamente la clase baja, todas las clases sociales. Usted en el carnaval de Brasil, usted ve doctores,
comenzando en la mayoría de lugares el jueves. Esta despedida de la carne o a la carne se realizaba los días previos, como ya lo dije, al miércoles de ceniza, fecha en la que se daba comienzo a la cuaresma, un periodo de 40 días hasta el domingo de resurrección, que se destinaba a la abstinencia, recogimiento y el ayuno, acompañado de oraciones, penitencia y espiritualidad religiosa. Y es que como no se puede espiritualizar la carne, el que es carnal, carnal se queda. El que anda en las obras de la carne, por más que se lo quiera vestir de santo, esa carne podrida, esa carne hedionda va a salir. Así que como ellos se la abstenían, se lo obligaba, porque el que no lo hacía era perseguido, era castigado fuertemente, entonces ellos decían, bueno, si vamos a pasar 40 días en ayuno, en oraciones, en penitencia y en todo lo demás, antes de esos 40 días, vuelvo y repito, entonces nosotros nos vamos a dar la gran vida y nos vamos a saciar y nos vamos a hartar de todo lo que podamos para tener fuerzas entonces para resistir 40 días de abstinencia. La etimología y origen de la palabra carnaval nos indica una de las etimologías, ¿verdad? Porque hay varias. Nos indica que proviene del término italiano carnevale, a su vez del latín carnem levare, cuyo significado es carnem con M al final, carne, y levare, quitar, o sea, quitar la carne. Qué interesante que una de las etimologías de la palabra carnaval significa quitar la carne, cuando la palabra carnaval hoy día es símbolo de todo lo contrario. No es quitar la carne, sino poner la carne y la carnalidad en su máxima expresión. ¿Sí? En su máxima expresión. Pero ellos tenían ese nombre de carnaval en mente por la explicación que ya le di anteriormente. Iban a pasar 40 días donde supuestamente iban a quitar todo lo carnal. Aquí otra etimología, vamos a ver, o otro significado que se le da al carnaval. Dice que viene de la unión de, aquí dice, de las palabras latinas carne y vale, la misma aloja a la carne. Sin embargo, esta opinión, según se dice, es relativamente nueva y basada en la sugerencia de la Iglesia Católica a fines de la Edad Media y no en estudio filológico. El estudio filológico viene de la palabra filología, que es el estudio de las palabras, especialmente la historia y desarrollo de las palabras, de la palabra carnaval. Está demostrado históricamente que los orígenes más antiguos de la palabra carnaval lo vemos en Egipto, con el culto a la diosa Isis, donde se hacían carros navales, según este autor. Entonces, ese carros navales significa carros navales, para adornarlos, pasearlos por las calles de las ciudades en compañía de personas vestidas con disfraces y máscaras. También se hacía en Babilonia al dios Marduk. Se hacían carros navales con el mismo propósito. Luego los romanos, griegos, celtas y germanos adoptaron el mismo culto pagano a sus ceremonias religiosas. En ciertos lugares de Panamá yo creo que también hay esos carros alegóricos en el mar. Y en ciertos lugares del mundo también esos carros navales o carnavales, de donde también se dice que viene esta palabra, hace alusión a eso, de donde vienen los famosos carros alegóricos, ¿sí? Los carros alegóricos, en adoración a estos dioses paganos.